Hay que ponerle nombre como la La suya es aquella, pastor. Es mía aquella. Gracias. ¿Cuántos se gozan con los temas que Amén. el Señor le da lluvia? Amén. Yo soy fan del Cristo compositor que habita en ti. Soy fanático de Y en ti. José. Amén. Y en José. Amén. Porque es ambos, sí. Linda la canción, me gusta. Pero cuando decimos lluvia, decimos José, porque Sí, son uno. exacto. Amén. ¿Sí o no? Esos temas están preciosos. Yeah. Yo, no es porque nos haga falta, porque lo más importante lo tenemos allá, que es esta manifestación de la palabra que nos Claro. está transformando. Es decir, lo que estamos viviendo en el ahora es lo perfecto. Amén. Pero sé que vendrán momentos en que vamos a tener la posibilidad de musicalmente tener otras condiciones, otros audios, otras cosas, para expresar de manera más excelente y compartir Claro. de manera más excelente esta música tan preciosa que el Señor Amén. le está dando a lluvia. Y Dios. todo eso viene. Pero bueno, estamos en lo perfecto y todo lo que tenemos en este momento lo abrazamos y lo disfrutamos. Wow. Hoy tenemos un alimento alto en proteína y en fibra. Amén. Esto está tremendo. Fíjense que yo me siento así, que es como una cosa que yo no le puedo explicar. Pero yo no sé cómo yo voy a explicar esto. Porque ponerle palabras a algo que es eterno, mire señores, eso no es una cosa que yo pueda hacer. Yo me paro aquí con temor y temblor. Porque yo digo, pero ¿cómo yo explico eso? Si yo en mi casa tomo nota y trato de organizar una idea, pero no, solamente el Señor lo puede enseñar. Amén. Entonces yo me siento como cuando tú vas a gran velocidad. Es decir, es como una sensación de adrenalina. Y oro para que el Señor siempre ponga este sentir en mí. Porque yo sé que de alguna manera esto me hace estar en debilidad. Pero está escrito que su poder Se perfecciona. en nuestra debilidad. Padre. Entonces, encapsular el misterio de Dios el Padre y de Cristo en una hora de predicación es justamente la tarea que hoy nos convoca. Así que, sin usted, tenga esto bien claro, sin usted no puedo hacer esto. Wow. Es importante entender una dinámica, y es que no puede haber una grande oferta si no hay una gran demanda. Yeah. Es decir, la demanda es un don. Por eso es importante que cuando usted venga acá, venga con hambre. Amén. O sea, que usted esté... mire, yo quiero decir unas cosas. Literalmente, yo siento que hay algunos de ustedes que sacan palabras de mi boca. Yo siento que algunos de ustedes me sacan palabras de la boca. Entonces, es importante que tengamos hambre. Si usted hoy está atravesando una situación, si usted tiene interrogantes en su vida, de cualquier índole, hermano, ya sea que usted esté esperando una respuesta de Dios, crea que Dios nos las puede dar. Yo estoy esperando en alguna medida respuesta de Dios en algunas cosas, pero no respuesta para confirmación, no es un vellón, no es eso. No es eso. Es una respuesta direccional. O sea, si queremos que Dios nos responda a algo, tenemos que ser prácticos. Las respuestas de Dios tienen que ver con pasos que tenemos que ejecutar. Guianzas del Espíritu. Entonces, si usted está esperando algo de eso, venga con hambre aquí. Porque yo creo que Dios nos puede hablar a todos. Amén. Amén. Entonces, la palabra que hoy traemos se titula El misterio de la redención. Y vamos a comenzar dándole lectura a unas poderosas palabras del apóstol Pablo que se encuentran en Colosenses capítulo 2. Vamos a darle lectura, y todos los que tengan por ahí su Biblia a mano, lean juntamente conmigo
no en voz alta, pero sí, por favor, vayan siguiendo con la vista la lectura, porque es muy importante. Colosenses capítulo 2, verso 1. Vea cómo dice. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones. Noten que la lucha de Pablo era para consolar los corazones. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Hello. Yeah. Noten que la lucha de Pablo era para consolar los corazones. Hoy nosotros vemos ministerios conocidos como ministerios de liberación que luchan contra el diablo, luchan contra los demonios, luchan contra muchas cosas. Pero yo me pregunto, ¿esa lucha que ellos están teniendo era igual que la lucha que sostenía el apóstol Pablo? Esa lucha es con el fin de consolar los corazones. Yo pregunto, ¿esos ministerios llamados de liberación dentro de la iglesia tienen como objetivo consolar los corazones? Mire, yo le voy a decir algo. A mí una vez me invitaron a predicar en una casa de paz de una congregación muy famosa aquí en Florida. Y cuando yo llego allí, yo me topo con un ministerio de liberación, que era el ministerio de liberación que formaba parte de esa congregación. Y lo primero que me topo es que esa gente querían liberar al predicador. Es decir, ellos me invitan a predicar, pero me dijeron, no, pero antes de la predicación tenemos un tiempo con el ministerio de liberación y queremos ministrarle. Yo le dije, tenga cuidado, no me vaya a sacar el Espíritu Santo. Con la liberación no le saca el santo. ¿Quién me va a sacar? Hermano, cuando esa gente comenzaron a hacer la administración a esos bendecidos que estaban ahí, esa gente salió de ahí creyendo más en el diablo que en Cristo. Cierto. Esa noche tuve el sueño más horrible de El mi vida. evangelio, mira, esa gente pusieron una música rock Una música que ya te metálico, te revuelve la carne. con unas voces y unas cosas que yo soñé con Satanás por la noche. Y yo tuve un sueño horrible. Fíjate que Era puse mi viaje a Cuba y todo. Es decir, señores, el evangelio no tiene que ver con atormentar los corazones, tiene que ver con consolar los corazones, pero eso es a través de una palabra que dice el apóstol que es un misterio. El apóstol Pablo dice, el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y esta es la palabra que nos convoca hoy, porque esta palabra va a traer mucho consuelo y mucha transformación a nivel de los corazones, es decir, de la mente. Entonces, seguimos leyendo. Mire qué interesante esto. Para que sean consolados sus corazones, verso 2 estoy leyendo, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar, mire la lucha de Pablo cuál era, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de ¿qué? De conocer. Diga, es un problema de entendimiento. Es un problema de entendimiento. Es un problema de conocimiento. Dice, a fin de conocer. O sea, la lucha es a fin de conocer. Mi lucha debe ser a fin de que ustedes conozcan. Porque cuando ustedes conocen acerca de la vida del Espíritu, entonces sus corazones son consolados. Y las aflicciones, las cosas temporales de este mundo no pueden dañarte. Porque tú entiendes que son superficiales y temporales. Y tienen una función en el tiempo y el espacio que tú estás viviendo. Un propósito. Exactamente. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento,
a fin de conocer el misterio, oído con esto, de Dios el Padre y de Cristo. Repito, Pablo solo luchaba por esto, para que la palabra del Evangelio de Cristo, que a él le había sido revelada, fuera establecida en la mentalidad de la iglesia. ¿Por qué razón? Simple. Porque solo Cristo, solo esta palabra puede consolar los corazones. Fíjese cómo aparentemente, quiero que vea conmigo esto ahora. Fíjese cómo aparentemente hace referencia a una pluralidad cuando dice el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Nota, ahí como que está hablando de dos personas. Pero el verso 3 dice, ¿en quién? Fíjate, vamos a leer, lee conmigo. Porque nos está hablando de dos primeros, ¿cierto? Pero luego el verso 3 lo singulariza, hace una singularidad y dice, ¿en quién? No dice en quiénes. O sea, te está hablando de Dios el Padre y de Cristo, y después dice, ¿en quién? No te dice en quiénes, te dice en quién. Están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Mire, Dios es uno, solo que se manifiesta como Él quiere. Dios no es tres personas, Dios es uno, pero en la manifestación de Dios, Dios viene a traernos un mensaje, y es un mensaje poderoso. Mire, Dios se manifestó como Padre en la creación, luego se manifiesta como Hijo en la redención, y se manifiesta como esposo, siendo uno con la iglesia en la perfección. Me encanta porque en Cristo convergen las tres manifestaciones en las que nosotros comúnmente nos vemos involucrados: Padre, Hijo y esposo. Tres manifestaciones que los que estamos en Cristo y somos enseñados por Él, tenemos la capacidad de desempeñar. ¿Qué me está diciendo esto a mí? Esto me está diciendo a mí que si yo estoy en Cristo, va a ser imposible que yo sea un mal padre, un mal hijo y un mal esposo. Hermano, usted puede ser cristiano. Si usted es cristiano, usted puede ser malísimo en cualquiera de esas tres cosas. Pero si usted está en Cristo, es imposible que usted no sea alguien que desempeña con excelencia la asignación de ser padre, de ser hijo y de ser esposo. Porque esas son las tres manifestaciones de Dios que tienen que ver con la unidad familiar. ¿Por qué Cristo sí es Dios? ¿Por qué Cristo sí es Dios? Dice que sí. A ver, usted se ha preguntado eso. Porque dice que el Padre y el Hijo son uno. Dice, ¿en quién están escondidos todos los misterios? ¿Por qué? ¿Usted se ha preguntado por qué Dios es Hijo? ¿Por qué Cristo es Hijo? Mire, Cristo es la manifestación, es lo que sale de Dios con el propósito de traer unidad en el matrimonio. ¿Qué es un hijo? ¿Cuál es la función de un hijo? La función de un hijo es algo que nace de un matrimonio con el propósito de que tengan otras cosas en común. El problema es que la iglesia estaba separada del esposo. Por eso es que el hijo tenía que manifestarse. Porque el hijo viene a traer la unidad que faltaba. Por eso él dice, Padre, la gloria que me diste, yo les he dado, para que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. El Hijo se manifestó para que tú tuvieras una mente que te instruyera y te guiara en este caminar, en esta expresión de vida. La manifestación del amor del Señor. Exactamente. Claro. El tema es, pero escúchame, sin la manifestación del Hijo no hay amor. Mire, Cristal me ha hecho a mí experimentar las cosas más maravillosas en mi matrimonio. Yo tenía un amor y tenía un orden
y tenía una experiencia en mi matrimonio, pero después que Cristal comenzó a formar parte de esta relación, yo experimenté cosas diferentes. Yaima y yo estamos más unidos. Entonces eso fue lo que vino a traer Cristo. Cristo vino a traer una unidad entre el Espíritu y nosotros, que estábamos perdidos sin Dios en el mundo, sin guianza, teniendo creencias y pensamientos que no eran conformes a la verdad. Hermano, lo que estoy hablando es espiritual. Yo oro para que el Señor le dé entendimiento de esta cosa. Entonces, el misterio de Dios del Padre y del Hijo es el misterio que estaba en Dios, y este misterio tiene que ver exclusivamente con el plan redentor. Diga conmigo, el misterio de Dios el Padre y de Cristo El misterio de Dios el Padre consiste en el plan redentor consiste en el plan redentor que Dios se había propuesto en sí mismo. que Dios había propuesto en sí mismo. Quiero que se quede con eso. Voy a repetirlo. Y si quiere apunte. El misterio de Dios el Padre y del Hijo tiene que ver con el plan redentor que Dios se había propuesto consigo mismo. En este plan no podía intervenir la humanidad. En este plan solamente podía intervenir la divinidad. ¿Qué significa esto? Vamos a intentar explicarlo. Porque el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 1, verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. ¿Qué dice? El cual se había propuesto en sí mismo. Y después dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en la tierra como las que están en el cielo. Él tenía que reunir cosas de la tierra y hacerlas parte de un ámbito espiritual para que la humanidad no gobernara y gobernara la divinidad. Escuche bien, a usted y a mí nos dijeron que nosotros éramos seres humanos. Eso es una mentira, señores. Usted es un espíritu que está participando de una humanidad. Entonces, la humanidad no tenía participación en el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Cuando nosotros, hermanos, estamos hablando de Cristo, cuando nosotros estamos hablando de Cristo, no podemos abordar a Cristo como alguien ajeno a nosotros, porque nosotros estamos en Él. ¿Cuántos están en Cristo aquí? Amén. No dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros abordamos a Cristo, cuando nosotros leemos lo que Pablo está diciendo en Colosenses capítulo 2, el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, usted se tiene que ver como parte de ese misterio. Usted no puede hablar de Cristo como Jesús. Usted tiene que hablar de Cristo como el Espíritu de Dios, en el cual usted ha sido sellado para poder reinar en vida. Señores, cuando dice el misterio de Dios el Padre y de Cristo, usted tiene que entender que usted está incluido en ese misterio, porque usted como ser humano no tenía parte, pero como hijo en Cristo, sí. Wow. Por eso es que usted ha sido escogido en el propósito eterno para ser un comunicador del Evangelio y ser un redentor. Cristo a través de usted, a través de un mensaje que tiene que ver con comunicar lo que ya ha sido consumado. Déjeme ponerle un ejemplo. Mire, en la humanidad nuestra, nosotros podemos tener muchos problemas. Pero en la humanidad nuestra, los problemas vienen a ser un conflicto. Pero si usted vive los problemas desde la vida del Espíritu, los problemas van a ser algo que van a traer un resultado. ¿Qué es un problema? Un problema matemáticamente es algo que alguien puede resolver a nivel de una pizarra.
Pero un problema a nivel espiritual es una ecuación vivencial donde a usted se le quitan cosas, diga resta. Donde a usted se le añaden cosas, diga suma. Donde usted muchas veces se ve dividido, diga división. Y donde usted muchas veces experimenta la multiplicación. Pero todo eso es para que haya un resultado. Entonces los problemas, mira, cuando tú pasas a formar parte del misterio, diga conmigo, soy parte del misterio. Mire, cuando usted comienza a formar parte del misterio, todo lo que fue difícil para usted en la carne, todo aquello en lo que usted no fue competente, hermano, usted pasa a ser alguien excelente en todo eso. ¿Cuántos aquí no fueron buenos en matemáticas? ¿Cuántos aquí no fueron buenos en matemáticas? Hay algunos que sí han sido buenos en matemáticas, gloria a Dios. Yo no era tan bueno en matemáticas. Pero entonces, mire, la matemática como ciencia natural es buena. Pero la matemática como revelación espiritual es perfecta. Amén. Porque en la matemática del espíritu, usted experimenta en los problemas vivenciales cómo Dios resta cosas con un propósito. Dios suma cosas con un propósito. Dios divide con un propósito. Y Dios multiplica con otro propósito. Pongamos un ejemplo. Pero diga conmigo, diga, todo es para hallar un resultado. Todo es para hallar un resultado. ¡Que me va a beneficiar! ¿Cuánto le explique eso mejor? Vamos a poner un ejemplo. Hable. Vamos a poner un ejemplo del problema que suma, del problema que resta, del problema que divide y multiplica. Mire, me bajo del avión con un hijo, me encuentro con otro hijo que no tenía, pero a partir de ese momento tenía que ocuparme de él. El Coqui, mi hijito Coqui, el segundo. Un hijo en camino, ya me embarazada, la Cristal en camino. Oye, se iban sumando. Entonces, de momento, un solo salario y muchos biles. ¿Sí? Restando. Entonces, problemas de carácter. Evangelista nacional, tremendo, dando campaña por toda Cuba, pero con unos problemas de carácter todavía, que me alaba los pelos y me le quería dar con la cabeza. Ella lo sabe. ¿Viste? Problemas de carácter que dividen la familia. Pero un Dios multiplicador. Amén. Un Dios que en medio de la resta y de la suma, ¿qué cosa? Provee. Provee qué cosa? Para la formación del carácter espiritual, del carácter de Cristo en nosotros. Un Dios multiplicador que añade lo que hace falta en la ecuación para que el resultado sea una vida de reino. Amén. Entonces, cuando usted es parte del plan de redención, cuando usted comienza a ser parte del misterio, y por ahí Lluvia tiene una canción sobre el misterio, y la canción dice, el misterio eres tú, también soy yo. Yo quiero que usted entienda una cosa, cuando el apóstol Pablo dice, el misterio de Dios el Padre y de Cristo, hermano, usted está incluido en ese misterio. Ahí no está hablando de Jesús, está hablando de Cristo, porque un niño nos es nacido, pero hijo nos es dado. Amén. Hermano, cuando la Biblia habla de Cristo, está hablando de usted formando parte de una naturaleza en la que usted es uno con Dios. Donde los problemas son una ecuación que Dios le va a dar a usted la capacidad de poder enfrentar para que el resultado sea el que estamos esperando. Amén. Pero sobre todo el que Dios espera de nosotros. Amén. ¿Cuántos están entendiendo eso? Miren, Wow. el problema es que, miren,
los sentidos. ¿Qué pasa con la humanidad? ¿Por qué le digo que la humanidad no podía formar parte de esto? Usted no podía como humano formar parte del propósito eterno, pero en Cristo usted es un redentor. Eso la mente natural no lo puede enseñar. Señores, escuchen una cosa. En el plan redentor eterno convergen en el tiempo varios factores. En el plan redentor está la creación, está la administración, está el crecimiento y está la perfección. Vamos a decirlo todo porque quiero que se quede en su mente. Diga conmigo: creación, administración, crecimiento y perfección. No dice Pablo que lo importante es que todos vayamos creciendo, que todos vayamos avanzando hasta llegar a la estatura de perfección. Dice del varón perfecto. ¿No dice eso? Entonces, fíjese una cosa: la redención, la administración, el crecimiento y la perfección son 4 factores que forman parte constante del desarrollo en el propósito eterno. No hay tal cosa como que la redención fue. La fe fue consumada a nivel espiritual, pero dentro del proceso de la redención hay una parte que Dios nos ha otorgado, en la cual nosotros comunicamos esta verdad, y lo que fue establecido por Cristo entonces se manifiesta en la vida del Hijo. ¿Se entiende eso? Se manifiesta en la vida de los bendecidos. En el proceso de redención, usted como humano no tiene parte, pero como hijo espiritual resucitado, usted tiene la labor de comunicar una verdad que trae una transformación instantánea en la vida de esa persona. Así, en un abrir y cerrar de ojos, es arrebatado a una dimensión espiritual que ya fue preparada de antemano para que esa persona viviera. A ver, vamos a ser más claros. Adán está en el huerto. La creación había sido hecha perfecta. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dice que en el principio vio Dios que todo era bueno en gran manera. O sea, la creación está perfecta. Pero entonces Adán, diga conmigo, Adán es la naturaleza humana. No se me vaya, que ahora es que vamos a entrar en esto. Adán es la naturaleza humana. La naturaleza humana no puede formar parte del plan redentor, del propósito eterno de Dios en Cristo. Cuando Adán pasó a formar parte del propósito eterno y fue administrador, ¿qué fue lo que pasó? Se dañó todo. Cuando Adán, la naturaleza humana, lo repito, comenzó a administrar, se dañó todo. ¿Por qué? Porque no están supuestos los sentidos, diga conmigo, los sentidos naturales, gobernar la vida del Hijo. No están supuestos los sentidos gobernar la vida del Hijo. Véalo de esta forma. Usted ahora pone a su hijo a administrar un negocio. Jesús dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Ok? Usted pone ahora al hijo, diga: yo fui puesto para administrar. Pero usted no fue puesto para administrar en la humanidad. ¿Qué es administrar en la humanidad? Es cuando tú dejas que los sentidos administren, gobiernen lo que Dios te dio para que tú expresaras en este mundo. Cuando los sentidos, que son un empleado, véalo de esta forma, diga conmigo, los sentidos son un empleado. Los sentidos son empleados. Porque los sentidos sirven, como hemos dicho muchas veces, para conectar con una realidad, pero no para gobernar el hijo. Como le decía, es como si usted tiene un hijo, lo pone frente a un negocio, y en ese negocio usted pone también un empleado. Y ese empleado
quiere mandar al hijo, quiere decirle al hijo lo que tiene que hacer. Cuando el hijo fue puesto al frente del negocio, quiero decirte una cosa, los sentidos, ese empleado que Dios nos dio para que cumpliera una función, para que nos sirvieran a nosotros, no nos fue dado para gobernarnos a nosotros. Los sentidos nos fueron dados como un empleado, algo que nos sirve. Pero por eso usted ve tanta corrupción en el mundo y tantos problemas, porque los sentidos, el empleado que se le dio al hijo, son los que están gobernando la vida del hijo. Quiero decirte una cosa el día de hoy, el matrimonio, estoy profetizando, el matrimonio que Dios te dio, es un matrimonio que tiene un diseño celestial. No dejes que los sentidos te estorben. Wow. El negocio que Dios te dio es un negocio que va a producir todo lo que tú necesitas para ti y para darle a todos los que Dios va a poner en tu camino. Escucha, no dejes que el empleado te estorbe. No dejes que en el comienzo de lo que Dios está haciendo, escucha bien que esto es para alguien aquí, ya me salió el mensaje. No dejes que lo que Dios está haciendo en este inicio sea estorbado por nada de lo que tu mente natural pudiera querer sugerir. Tienes que obedecer a la verdad. Tienes que entender que cuando Adán comió de los sentidos, inmediatamente fue sacado de lo que Dios le había dado a ministrar. Voy a ser más exacto. Ustedes entienden bien porque sé